que no está grabando. Ahora estoy grabando. Ahora, ahora sí. Gracias Y por otra, acordarme. profe, otra consulta, Dígame, ¿las clases las sube a YouTube o no? se las voy a subir, pero voy a esperar de avanzar un poco porque hoy día prácticamente es como la primera clase. ¿Ah? Ah, ok, Ya, gracias. es una continuación. Ya, vamos a las disposiciones comunes de todo procedimiento. Esto de las disposiciones comunes de todo procedimiento es interesante porque todo lo que vamos a estudiar ahí se aplica, como dice la norma, a todo procedimiento, incluso a todos los procedimientos que están en el Código de Procedimiento Civil, juicio ordinario, juicio sumario, juicio ejecutivo, salvo que hubiera alguna norma especial en algún procedimiento que hiciera no aplicar una disposición común a todo procedimiento. Y eso hay que ir viendo caso a caso, pero la mayoría de las materias de disposiciones comunes de procedimiento se aplican casi en su totalidad, salvo alguna excepción que uno pudiera encontrar. Acuérdense que estas disposiciones se aplican en materia laboral, en materia procedimiento penal, en materia código del trabajo. Todos estos PowerPoint que tengo acá se van a subir al campo virtual. ¿Ok? También se aplica por remisión a materia de familia. Materia de familia. Y es tan importante entender esta materia que pasa, por ejemplo, que estamos en audiencia de familia y esta materia se vio en segundo año, en tercer año, depende de la universidad, y es tan importante que para mí es importante porque yo como hago clase, me sirve a mí cuando estoy en materia civil, en materia de familia, y generalmente los que transmitan se les olvida esto, siendo que esto es una base para todas las tramitaciones que se van a hacer cuando ya seamos abogados o ya estemos tramitando con el Jus Postulandi. Y no les puedo dar ejemplo porque ni siquiera hemos avanzado en la materia, pero yo he estado en audiencias de familia y se generan algún tipo de incidente con la contraparte y yo hago mención a estas disposiciones comunes a todo procedimiento. Y lo más seguro que el abogado de la contraparte quizás no las maneja porque no lo estudió o se lo olvidó, pero como yo tengo las clases frescas, yo puedo hacerlo presente al tribunal. ¿Ok? Después vamos a ver caso a caso qué cosas son aplicables, porque no les puedo hablar de un caso puntual, primero veamos las cosas generales. ¿Ya? Siempre es importante tener presente que, como son comunes a todo procedimiento, siempre puede haber algo especial regulado en un procedimiento puntual que diga, por ejemplo, lo contrario. Por ejemplo, si estamos la disposición es común a todo procedimiento regula la materia de notificaciones y nos señala que se debe notificar personalmente, por cédula y otros tipos de notificaciones. Pero, por ejemplo, en otros procedimientos la notificación se hace de otra forma o se puede hacer de otra forma. Entonces, ¿cuál es la que aplicamos? La norma especial. Notificaciones se ven en disposiciones comunes a todo procedimiento. Por ejemplo, si estoy en un juzgado civil y se genera un incidente, yo presento un escrito y se genera un incidente, el código en las disposiciones comunes a todo procedimiento dice y nos señala que se le van a conceder 3 días a la contraparte para que conteste. Eso está en las disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Ya? Pero en materia laboral y en materia de familia hay norma específica que dice si el incidente se genera en audiencia, no se le van a dar 3 días para contestar a la contraparte, sino que debe contestarse ahí mismo, en la misma audiencia. Se fijan que ahí hay una norma especial. Por ejemplo, en las disposiciones comunes a todo procedimiento regula una institución que se denomina abandono del procedimiento. ¿Qué significa el abandono del procedimiento? Es que, si, así es en términos generales, que si las partes durante el juicio cesan en su persecución, es decir, no activan la causa, no presentan escritos, no avanzan en el juicio y la causa está paralizada 6 meses, podría tener como sanción de que se declare abandonado el procedimiento, es decir, termina el procedimiento. Eso está en disposiciones comunes a todo procedimiento. Pero, si yo les pregunto, ahora, ¿el abandono de procedimiento se aplica en materia laboral? Ustedes me dieran decir sí, porque no
¿Por qué se aplican? Porque son disposiciones comunes a todo procedimiento. Pero después, cuando estudien derecho laboral o el procedimiento laboral, se van a dar cuenta que hay una norma específica que dice que en materia laboral el abandono procedimiento no aplica, no es procedente. ¿Se dan cuenta? Que ahí hay una norma especial que regula la misma materia que las disposiciones comunes en el Código de Procedimiento Civil, en el CPC, pero dice lo contrario, o podría decir una cosa distinta. Eso es lo que vale. Bueno, esa es la explicación para que se entienda claramente. Y dentro de las disposiciones comunes a todo procedimiento están los actos jurídicos procesales. Fíjense el concepto. A mí no me gustan mucho las cosas de memoria, pero este concepto es súper claro para entender qué es lo que es un acto jurídico procesal. Porque estamos estudiando procesal, no estamos estudiando actos jurídicos civil. Miren lo que señala. Dice, el acto jurídico, o sea, el concepto de acto jurídico procesal es el acto jurídico. Fíjense de quién emana. De las partes, de los agentes de la jurisdicción, es decir, los tribunales, el juez, o aún de los terceros ligados al proceso. ¿Susceptible de qué? De crear, modificar o extinguir efectos procesales. Aquí estamos dentro del proceso. Olvidémonos de un acto o contrato civil, actos jurídicos. No, aquí estamos actos jurídicos procesales. Generan efectos, crean, modifican, extinguen derechos, efectos procesales, mejor dicho. Pero fíjense de quiénes emanan. De las partes, de los agentes de la jurisdicción, de los tribunales o de terceros, pero que están ligados al proceso. Por lo tanto, yo inmediatamente, yo les podría preguntar, denme ejemplos de actos jurídicos procesales que se dan dentro del proceso. Si yo me meto aquí a una causa que está en la oficina judicial virtual de una causa civil, se van a fijar que esto, lo que les estoy mostrando acá, es un proceso, un procedimiento para ser más específico. Proceso es una forma de solucionar los conflictos, pero el procedimiento, en este caso, estamos en presencia de un procedimiento sumario, que nosotros vamos a estudiar después, al final, procedimiento especial, sumario. Pero si ustedes se fijan acá, esto es el procedimiento. Fíjense cómo comienza. Con el ingreso a la demanda. Si yo pincho acá, está la demanda. Y después debiera terminar con una sentencia, pero este procedimiento no terminó con una sentencia porque seguramente todavía está tramitándose o se puede archivado, pero lo importante es que vean que todo lo que está acá, todo lo que se ve, es el procedimiento. Y cada una de estas cosas que se ven acá son actos jurídicos procesales. No se olviden, emanan de las partes, del tribunal, agente de la jurisdicción, o de terceros ligados al proceso. Es decir, cuando hablo de tercero, no son la parte demandante ni el demandado, sino un tercero indirecto, pero que está dentro del proceso. Si ustedes se fijan acá, y para no darles tanta ayuda, sino para que puedan pensar un poco, denme un ejemplo de un acto jurídico procesal que emana de las partes. Si se fijan acá, todos estos son actos jurídicos procesales, es el procedimiento, es el juicio, ya para que se entienda así más claro. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un acto procesal que emana de las partes? Partes son demandante y demandado. Profesor, en ese caso podría ser darle poder al abogado. Ya, pero ¿qué es lo que sería eso? Así Sería jurídicamente. un acto jurídico procesal. Ya, pero ¿qué es lo que sería así materialmente? Si usted lo ve, ¿qué es lo que es? ¿Patrocinio, profe? Ese escrito que me... Bueno, acabo de decir, leí la... Un escrito Es judicial un escrito, ¿cierto? ¿Y de quién emana ese escrito? de las partes para poder Ya. darle poder al abogado. Es un acto jurídico procesal que emana de las partes.
Ahora que otra persona me dé otro ejemplo de un acto jurídico procesal que emana a las partes. A ver, siempre que emane las partes va a ser un escrito, pero vamos a un escrito puntual que ustedes creen que las partes podrían presentar en el juicio. ¿Puede ser una demanda? La demanda, perfecto. El escrito anterior que me mencionó su compañero es un patrocinio y poder, en que se le da patrocinio y poder al abogado. Ya, la demanda, ¿qué otro ejemplo? Profesor, una solicitud de oficio. Es un escrito, sería una solicitud también. Bueno, esos son actos jurídicos que emanan la parte. Yo les podría nombrar muchos, porque todo el procedimiento se basa en base a actos jurídicos procesales. Si ustedes se fijan acá, a ver, antes de darle soplarles tantas cosas. Por ejemplo, me dicen una solicitud de oficio, sí, los ejemplos, los casos asociados al 10%, sí, un escrito, son solicitudes, todos esos son actos jurídicos procesales. Bueno, fíjense, vamos a ir avanzando, pero ¿entendieron un poco el concepto de acto jurídico? Ya hablamos acerca de las partes, faltan los otros ejemplos. Los elementos, voluntad de las partes, esta voluntad de exteriorizarse, debe ser de tener la intención de producir efecto en el proceso, ¿ok? Que es muy similar al tema de como los actos jurídicos civiles, tiene ahí alguna mezcla, pero si nos fijamos acá, miren, esto es el PowerPoint, donde dice características del acto jurídico procesal solemne, son unilateral la mayoría, crean el proceso, son autónomos, ya. Bueno, pero eso está ahí en el PowerPoint. Lo que me interesa a mí es que ustedes vean esto. Fíjense, este procedimiento tiene un escrito, eso es un acto jurídico procesal. Si se fijan, dice ingreso de demanda. Y si uno pincha acá, debiera aparecer la demanda. Esta es la demanda. Y una de las características de los actos jurídicos procesales, me aparece la autónoma porque yo soy abogado de la clínica jurídica de la Universidad Autónoma, por eso tengo acceso a estos escritos. No es que anda haciendo propaganda, por si acaso. Ya, si se fijan, esto es un escrito, un acto jurídico procesal. Si se fijan, tiene algunas formalidades. Tiene una presuma, tiene una suma, tiene la indultación del tribunal, la indultación del demandante. Bueno, todas estas indultaciones que tiene este escrito, la presuma, la suma, son las formalidades que debe tener el escrito. En este caso puntual es la demanda. Por ejemplo, si uno quisiera, y uno dice, ¿por qué lleva esta presuma? Porque hay un autoacordado de la Corte de Apelaciones de hace ya varios años que dice que debe llevar una presuma. ¿Por qué lleva una suma? Porque el Código de Procedimiento Civil, en el artículo, no me acuerdo, 30 y tanto por ahí, dice que todo escrito debe llevar una suma. ¿Y por qué lleva la indemnización del tribunal, la indemnización de las partes, los hechos, los fundamentos de derecho, todo eso? Porque el Código de Procedimiento Civil, en la demanda, en el artículo 254, que habla específicamente los requisitos que debe tener la demanda. Si uno pone 254, vamos a encontrar el juicio ordinario y la demanda. Dice, todo juicio ordinario comenzará por la demanda del actor. Y dice, la demanda debe contener la designación del tribunal. Ahí está la designación del tribunal. El nombre, domicilio, profesión y oficio, el nombre. ¿Se fijan? Todos estos actos jurídicos tienen solemnidades, son solemnes, y la solemnidad va a cambiar dependiendo el acto jurídico procesal. Y uno dice, bueno, ¿este acto jurídico procesal es unilateral o bilateral? La demanda, ¿será unilateral o bilateral? Unilateral, ¿no? ¿Se fijan? Bueno, ahí estamos en el caso de la demanda. Pero después encontramos acá. Yo les pregunto, ¿cuál será un acto jurídico procesal que emana del tribunal? Y que vamos a estudiar este semestre. ¿Qué es lo que hacen los tribunales? Las notificaciones. Los ¿La tribunales. sentencia? ¿Mm? ¿Perdón? ¿La sentencia? ¿Y la sentencia qué es lo que es? Una resolución judicial. Es una resolución judicial.
Y la sentencia es, bueno, después vamos a ver que hay sentencia definitiva, interlocutoria, decreto, auto, distintas. Esas son especies de resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales también es un acto procesal, pero no de parte, sino de tribunal. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, siempre frente a un escrito, lo que debiera venir a continuación es una resolución judicial. Siempre. Y si uno abre la resolución judicial, que es un acto jurídico procesal de tribunal, se va a encontrar que tiene ciertas formalidades, que son solemnidades que deben cumplirse. Debe tener la inducición de la causa, debe tener la fecha, debe tener la firma del juez, que es una firma electrónica, por eso aparece eso. Pero ¿se fijan? Ese es un ejemplo de acto jurídico procesal de parte. Bueno, y ahora uno dice, y terceros indirectos, que no son las partes y tampoco son el tribunal mismo, el juez, ¿cuál podrían encontrar? ¿Qué acto procesal debiera aparecer en un procedimiento que no emane del juez y de las partes? ¿La prueba de testigos? Exactamente. Porque el testigo, la declaración de testigo, es un tercero indirecto que participa en el proceso. El testigo declara. Y eso, su declaración es un acto procesal de tercero que debe cumplir con ciertas solemnidades. Por ejemplo, no son solemnidades creadas en el aire, están en el Código Procesal. Sí, por ejemplo, una solemnidad es que presten juramento. ¿Se fijan? Si no se presta juramento, ese acto tiene un vicio. Por eso es importante entender esto de las solemnidades, porque si no se cumplen las solemnidades, ese acto jurídico procesal está viciado y tiene algún tipo de sanción. Va a depender la sanción para ese acto jurídico procesal puntual. Bueno, eso es lo interesante que le estoy explicando. ¿Sí? Empezar a leer el PowerPoint, la verdad que no es tan interesante. Ya. Los actos jurídicos son autónomos, obviamente son autónomos, pero igual los actos jurídicos están todos de alguna forma ligados, porque si uno ve, si yo presento un escrito, claro, este acto procesal es autónomo, vale por sí solo, pero obviamente está ligado a la resolución que viene a continuación. ¿Se fijan? Bueno, pero por ejemplo, un acto que emana de un tercero, encontramos esta actuación. Miren, fíjense, aquí ya nos ayuda porque dice actuación, receptor judicial. ¿Se fijan? Esto es la notificación de la demanda, que también es un acto jurídico procesal. ¿Se acuerdan que ustedes me hablaban algo de patrocinio poder? Bueno, aquí hay un escrito de patrocinio poder, también de parte. Pero veamos este, que es de un tercero, pero que está ligado al juicio, que es el receptor judicial. Si se fijan acá, esto es una notificación. Esto es el estampado, es decir, esto es la notificación que se practica a la parte demandada, en este caso es la demandada, pero eso se sube al tribunal dando cuenta, como es un ministro de fe el que practica la notificación, que ésta se practicó. Y esta notificación que se hizo personalmente, esta es un tipo de notificación que se llama notificación personal. Y esa notificación personal también tiene solemnidades que deben cumplirse. Por ejemplo, cuando estudiemos la notificación, nos vamos al artículo 40 y vamos a encontrar la notificación personal, que es una forma de notificación y que generalmente se notifica en la primera actuación procesal del procedimiento, se notifica personalmente. Ya, fíjense. Ejemplo de solemnidad. En toda gestión judicial, la primera notificación de las partes o persona a quien haya de afectar su resultado, aquí está la solemnidad. Fíjese, deberá hacérsele personalmente. Ok,
Eso es la primera solemnidad. 2, entregándole una copia íntegra de la resolución. Segundo, esa es la segunda formalidad. Y además la solicitud, que en este caso sería como la demanda. Y después están todas las formas que se deben cumplir, el requisito, notificaciones, bueno, son todas solemnidades que se deben cumplir para notificaciones dependiendo el tipo de notificación. Si uno ve esta causa, se fijan, no he analizado esta causa, me metí en una donde había tramitación, pero si se fijan acá, ¿se acuerdan que ustedes estudiaron lo equivalente jurisdiccional? Y también estudiaron la forma de solucionar los conflictos. Creo, el año pasado dieron el estudiado. ¿O no? ¿Lo estudiaron el año pasado, no? Y sí lo vimos, Sí, profe. profe. Lo vimos. Aquí esta causa, al parecer, dice término por avenimiento, transacción o conciliación. Aparece todo acá, pero en realidad si terminó, es porque terminó por una de estas causas. Seguramente el sistema no diferencia entre las tres y cuando uno llega a algún tipo de conciliación o avenimiento aparece esto, pero en realidad no pueden ser las tres, pues es una de las dos. Si uno pincha aquí, veamos qué es lo que hay. Ya, este es un comparendo que se llama conciliación. Y llegar a una conciliación, dice, esto es un juicio de arrendamiento, parece. Dice que siendo las 9:15 AM, la demandada, doña tanto y tanto, se integra la presente audiencia y concilian con la parte actora, que es el demandante, y la conciliación dice, la demandada hará abandono del inmueble ubicado tanto y tanto, a más tardar el 1 de mayo de 2018, haciendo entrega de la llave tanto y tanto. Si se fijan, esta conciliación también es un acto procesal, pero si se fijan, ya aquí tiene otra naturaleza. Aquí no sería unilateral, sería bilateral, porque intervienen dos personas, el demandante y el demandado. Voy parando un poco porque me van escribiendo ahí. Ya, me están escribiendo. Perfecto. Bueno, ¿se fijan? Eso. Todo lo que está aquí en el PowerPoint es una clasificación que dice relación con todo lo que ya conversamos. Decisiones laterales, bilaterales, si emana de los tribunales, si emana de las partes, que no podemos volver a repasar. Lo que pasa es que prefiero ir así hablando en términos generales, mostrando ejemplos, pero es lo que está acá en el PowerPoint. Aquí sí que podría detenerme un poquito más. Si se fijan, dentro de los actos procesales tienen objetivos, buscan algo. Y puede eso que busca puede ser diversas cosas. Por ejemplo, de impulso procesal. De impulso procesal. Sobre todo en el procedimiento civil. Sí, vamos a ir cerrando acá porque tengo varias. A ver, vamos a ver si... Miren, de impulso procesal, ¿qué significa? Si ustedes estudiaron el procedimiento o el proceso, o teoría del proceso, se van a dar cuenta que en materia civil rige el principio dispositivo. ¿Qué significa eso? Que son las partes las que tienen que movilizar, activar el proceso. ¿Por qué? Porque el tribunal no hace nada de oficio. Hay excepciones. Pero la mayoría de las cosas las tiene que hacer la parte interesada, que en este caso es el demandante. Él activa el proceso. ¿Y por qué tiene que activar el proceso? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si en el procedimiento hay 6 meses sin gestiones? ¿Qué debiera pasar? ¿Qué debiera declararse? Que ya lo comenté. ¿Abandonado? Abandono del procedimiento. Abandono el procedimiento. Por lo tanto,
¿A quién le interesa que no se declare abandonado el procedimiento? ¿Al demandante o al demandado? Al demandante. Perfecto. Por eso lo que hay que hacer como demandante es activar el proceso. Y eso se hace generalmente a través de escritos, pidiendo algo. Porque el tribunal, la verdad, que no hace mucho de oficio. Y eso se ve, bueno, aquí no aparece mucho, pero, a ver, claro, por ejemplo, acá se presenta un escrito cumpliendo lo ordenado porque el tribunal pidió algo y uno cumple lo ordenado. Eso, cuando el tribunal dice previo a proveer, es porque te está pidiendo algo. Y si tú quieres cumplir con eso y avanzar, en el fondo tú cumples lo ordenado. Que por este acto vengo a cumplir ordenado con fecha tanto y tanto en el sentido de acompañar el privilegio de pobreza. Ah, ya, porque están pidiendo privilegio de pobreza. Bueno, pero en conclusión, el procedimiento avanza en la medida que, estoy hablando del procedimiento civil, que el demandante haga presentaciones, y eso se denomina impulso procesal, ¿ya? Pidiendo el curso progresivo de los autos. Por ejemplo, si llegamos a la etapa de prueba, o por ejemplo, más fácil, llegamos a la etapa de sentencia, generalmente lo que hace uno es presentar un escrito pidiendo que se dicte sentencia, o pidiendo que se reciba a prueba la causa. Eso es impulso procesal. Y lo de postulación tiene que ver con las cuestiones de fondo, escritos relacionados con cuestiones de fondo, demanda, excepciones, perentoria, etcétera, observación de la prueba. Todo eso lo vamos a ver después. Y también está el tema probatorio. Ahí está la prueba de testigo que ustedes mencionaron, que también es un acto jurídico procesal que tiene por objeto probar ciertos hechos, también de impugnación. Ahí tenemos que ver todos los recursos. Eso lo van a estudiar el próximo año. Cuando hay una resolución judicial que a ti te causa algún agravio, tú tienes la facultad, el derecho, mejor dicho, de poder impugnar esa resolución judicial a través de un recurso. Ese recurso va a ser un escrito. Recurso de apelación, recurso de reposición, etc. Como ya les comenté, también estaban los actos jurídicos de terceros e indirectos. ¿Se acuerdan que ahí les comenté receptores judiciales, la notificación, pero también, por ejemplo, encontramos informes de peritos, que es un tercero, martirios públicos, y va a depender el acto jurídico procesal, va a depender qué es lo que hace, cuál es el objeto de ese acto procesal que emana este tercero. Puede ser probatorio, puede ser algún acto de certificación, como ministro fe, secretario del tribunal, las notificaciones, que también son ministro de fe, los receptores judiciales, etc. Va a depender, habrá que analizar cada acto jurídico procesal puntualmente para ver cuál es el objeto que buscan, si es de certificación, si es probatorio. Ahí ustedes tienen que ir viendo. También hay actos jurídicos de opinión que también son de terceros. A ver, miren, yo en materia de familia, a mí se me ha nombrado en varias causas como curador ad litem. En materia de familia se llama curador ad litem. ¿Qué significa? Que en materia de familia hay un demandante y un demandado. ¿Ok? El curador ad litem es un tercero al juicio. En realidad es una especie media sui generis. ¿Por qué? Porque no representa ni al demandante ni al demandado. Curador ad litem, así, tal como está escrito ahí en el chat, se dice. Y el curador ad litem lo que hace es velar y representar los intereses del menor de edad, en un juicio de familia. Y yo represento a ese menor, no a la madre ni al papá. Y yo soy un tercero, que al final del procedimiento yo entrevisto al menor, analizo los antecedentes que hay en la causa y yo emito mi opinión. Y la opinión va a ser, se queda con la mamá, se queda con el papá, tiene derecho a visita, no tiene derecho a visita, cuántos son los días que debiera tener de visita, etc. O ni siquiera debiera quedarse ni con el papá o mamá, etc. ¿Ah? Dígame.
Disculpe que le interrumpa. ¿Solamente los abogados pueden ser curados ad litem o igual otros profesionales? Abogados. Abogados. Gracias. Estamos exclusivamente en materia de familia, porque hay otro tipo de curadores que es otro tema, pero yo me quiero concentrar en uno solo ejemplo, si no, nos volveríamos locos. Generalmente, donde están involucrados menores de edad, se nombra un defensor público. Pero en materia de familia, está la figura del curador ad litem. Es interesante el tema del curador. Bueno, estos son medios privados porque no puedo mostrar el tema de familia donde hay curadores. Eso es, no puedo mostrar. Pero si les mostrara, cuando uno ingresa en la demanda, el tribunal en la primera resolución va a decretar, cítese a una audiencia preparatoria, pero en una parte de la resolución judicial va a decir, como hay un menor involucrado, se oficia a la universidad tanto y tanto, con el objeto de que designe un abogado de la institución para que asuma el cargo de curador ad litem. Y se le fija un plazo de 10 días para tales efectos. ¿Qué hago yo? Yo presento un escrito y me hago parte en la causa en mi calidad de curador ad litem del menor. Y yo el menor es como si yo fuera el abogado del menor. Yo lo entrevisto, le pregunto cómo está, le hago, todo eso hay que prepararse porque hay estudios para eso. Ahora he hecho entrevistas por celular, he hecho entrevistas por Zoom, he hecho entrevistas en las clínicas jurídicas físicamente, me apoyo en psicólogos, etc. Eso es un acto jurídico procesal de opinión. Ya no me quiero quedar pegado en esa cuestión, pero eso es, para que lo tengan presente. Asocien que los actos jurídicos procesales son solemnes. Cuando hablamos de solemnidad, inmediatamente asocienlo al requisito de validez que deben cumplirse con esas solemnidades. ¿Ya? En esta materia de requisitos de existencia y validez, no existe mucha materia regulada en el Código de Procedimiento Civil. Ahí nos vamos al Código Civil, teoría del acto jurídico. Ahí menciona algunas cosas que uno podría asociarlas a materia procesal. Pero tienen algunas pequeñas diferencias, y la mayoría son muy similares. Por ejemplo, en tema de la voluntad. Acá, en materia procesal, debe ser expresa la voluntad. Por ejemplo, en los escritos, en una audiencia de conciliación, toda la voluntad debe expresarse. El silencio no es lo mismo que en materia civil. En materia civil, ojo, fíjense, por lo general no produce efectos. Pero en materia procesal, sí, el silencio, es decir, el no expresar formalmente algo, sí puede producir efectos jurídicos importantes en el procedimiento. Y ahí podríamos asociar y dar un ejemplo, y les voy a dar un ejemplo en materia civil y en materia laboral. En materia civil, si tú te presentan la demanda, es decir, ingresan la demanda, te notifican la demanda, tú tienes un plazo para contestar la demanda en materia civil. En todas las materias tú tienes plazo para contestar. Si tú no contestas dentro del plazo, se pueden generar efectos procesales importantes. Estoy hablando del silencio. Silencio es no hacer nada. En materia civil, el hecho que tú no contestes la demanda dentro del plazo no genera efecto adverso para el demandado. ¿Por qué? Porque automáticamente se entiende que tú estás contradiciendo todo lo que dice la parte demandante. ¿Está claro? No produce efecto. Pero en materia laboral, por ejemplo, hay una norma que dice que si tú no contestas, sí tiene un efecto, o eventual efecto, que puede tenerse por admitido los hechos
contenido en la demanda. Se fijan que hay en materia laboral, ahí el silencio tiene un efecto. Acá en el ejemplo en materia civil, no. Pero sí hay normas que evidentemente puede producir efecto el hecho que tú no hagas nada, el silencio. Por ejemplo, cuando veamos la prueba, o sea, los medios de prueba, hay una prueba que se denomina prueba confesional, absolución de posiciones. ¿Qué significa ese medio de prueba? Que el demandante pide al tribunal, porque todo se hace por medio del tribunal, que cite al demandado para que comparezca al tribunal a contestar ciertas preguntas. ¿Qué preguntas? Preguntas que yo le entrego un pliego de preguntas al juez para que el demandado comparezca al tribunal y conteste esas preguntas. No sé si me van siguiendo. Estoy dando un ejemplo que el silencio sí puede producir efecto. ¿Y qué pasa? Si el demandado no comparece, en otras palabras, se queda en silencio, no hace nada, ahí hay una sanción. ¿Cuál sanción? Que se van a tener por afirmativo los hechos que dice el demandante en sus preguntas que le hizo al tribunal. Por ejemplo, la pregunta: ¿es efectivo que el demandado le debe al demandante 1.000.000 de pesos? Si el demandado no va, el silencio va a producir el efecto de que para el tribunal va a ser considerado efectivo ese hecho. Ahí hay un ejemplo de que el silencio puede producir efecto en materia procesal. Eso se va a estudiar también más adelante. Si le estoy dando, estamos entrando en la materia. Bueno, la capacidad procesal de los actos jurídicos procesales es obvio, de un doble punto de vista. Está el tribunal, las partes. La existencia del tribunal ya no es un requisito tanto de validez, sino que es más de existencia. La jurisdicción constituye el requisito de existencia y la competencia el requisito de validez. En otras palabras, no puede haber un tribunal que esté conociendo de un asunto que no tenga jurisdicción. O sea, en el fondo yo no puedo ir aquí, juntarme con un amigo y dictar una sentencia y después presentarla al tribunal pidiendo el cumplimiento. No, no hay jurisdicción en ese tribunal. Pero en materia de competencia, sí el tribunal puede estar conociendo un asunto, pero después nos damos cuenta que ese tribunal no es competente. Hay un vicio. Y todos los actos procesales evidentemente van a estar viciados. ¿Por qué? Porque el tribunal en este caso no tenía capacidad procesal. Y las partes, seguramente que también lo hubieron estudiado, también las partes que realizan estos actos jurídicos procesales, aquí está la institución del famoso jus postulandi, es decir, son personas que están legalmente capaces, que están los capaces igual, que actúan debidamente representados, todos ellos deben apersonarse en el proceso asistido por una persona que posea jus postulandi. Para que los actos jurídicos procesales tengan validez, la mayoría, se necesita que comparezca una persona que tenga jus postulandi. En otras palabras, si yo presento una demanda sin patrocinio de un abogado, esa demanda no tiene ningún sentido y ni siquiera le van a dar tramitación. Le van a detener no al lugar por no cumplir con los requisitos, la ley 18.101, por no comparecer con patrocinio de abogado. O sea, no tiene ningún efecto. Aquí es interesante el objeto y causa. Esto también uno lo ve en otras materias. Miren, el objeto, en el fondo, es el beneficio jurídico que yo busco con ese acto jurídico procesal. Con la demanda procesal yo busco un beneficio jurídico, ¿no es cierto? Que se le condena al demandado. Si yo presento un recurso de apelación, ¿cuál es el objeto de la apelación? Que se enmiende la sentencia que se dictó. Ese es el beneficio jurídico. Y la causa, el motivo. Esto igual es materia civil, así que no hay que confundirse mucho. La causa, el motivo que me lleva a realizar ese acto. Y eso va a depender el acto jurídico procesal.
Fíjense, aquí queda en un recurso de apelación, queda súper claro. El objeto es que se enmiende la sentencia que se dictó. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo jurídico que me lleva a demandar? El agravio que me causó esa sentencia. Causa, motivo jurídico que me lleva a presentar el acto jurídico. El objeto es lo que busco con el acto jurídico. Por eso cuando tú presentes un acto jurídico procesal, tiene que tener una causa y tener un objeto claramente establecido, si no, no tendría sentido ese escrito que se presenta al tribunal. Por ejemplo, si presento una apelación, yo tengo que explicarle cuál es el motivo que me lleva a presentar este recurso de apelación. Po. Es más, tengo que explicar cuál es el agravio, porque si no tengo agravio, me van a rechazar el recurso de apelación. ¿Cuál es el objeto? Yo tengo que pedirle al tribunal que enmiende la sentencia. Ese es el objeto. O sea, si yo no le pido al tribunal que enmiende la sentencia, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el sentido de mi apelación? Lo mismo con la demanda. Si yo presento una demanda, la causa, yo tengo que explicarle cuáles son el motivo que me lleva a demandar, la causa, y el objeto es lo que yo le pido al tribunal, que se le condena a pagar 1 millón de pesos. Si yo no cumplo con eso, el acto jurídico procesal no tiene ningún sentido y me van a rechazar la demanda. Ejemplo, presento una demanda, cumplo con todos los requisitos, pero no contiene el objeto. O sea, no tiene la parte petitoria. Si no está la parte petitoria, me van a rechazar la demanda pues, si no estoy pidiendo nada. ¿Se fijan? Interesante eso. O sea, todo lo que estoy hablando yo, eso quizá no lo van a encontrar en los apuntes, pero eso es lo que ustedes tienen que saber sobre eso. Bueno, y la solemnidad ya hemos conversado que va a depender de cada acto jurídico procesal. Y las solemnidades son distintas dependiendo del acto procesal. Y esa solemnidad es lo que transforma en garantía del debido proceso, porque así nosotros tenemos claridad de que el procedimiento se está tramitando bien. Bien. Y eso es debido proceso. En otras palabras, miren la pregunta que les voy a hacer. La notificación es un acto jurídico procesal. Uno de los requisitos de la notificación personal es que se entregue copia íntegra de la demanda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la solemnidad, una de las solemnidades. Pero ¿qué pasa si me van a notificar y, por ejemplo, me entregan esta copia de la demanda, pero me doy cuenta de que falta esta segunda hoja y me notifican? Es un ejemplo. Yo les pregunto, ¿se cumplieron o no con las solemnidades? La respuesta va a ser no. ¿Y qué estaría afectando ese incumplimiento de esa solemnidad? ¿Qué es lo que afecta? Ahora pueden contestar ustedes. Lo que quieran. Faltaría el debido proceso, ¿Por qué? porque no se estaría cumpliendo a cabalidad la solemnidad del acto jurídico procesal. Sí, po. ¿Y qué pasa si la notificación, por ejemplo, hay otro tipo de notificación que se llama por cédula, que debe notificarse, lo dice textualmente el CPC, que debe notificarse en mi domicilio? ¿Ok? Las notificaciones también se va a ver. Y el procedimiento aparece que me notificaron en mi domicilio. ¿Estamos? Pero en la práctica no se notificó en mi domicilio, porque yo me cambié de casa hace 1 semana. Pero el código dice que debe notificarse en mi domicilio. La pregunta es, ¿se cumplió o no con las formalidades que exige el CPC?
No, falta la ubicación. O sea, más jurídicamente es no, porque finalmente no se notificó mi domicilio porque yo no vivo ahí. Bueno, entonces, ¿me causa algún perjuicio? Sí, pues, la garantía del debido proceso. ¿Y cómo? ¿Y qué pasaría con ese acto jurídico? Esa demanda que le faltó, notificar una parte de la hoja. ¿Qué pasa si me notifican y no me notifican al vecino al lado? ¿Qué pasa con ese acto procesal? ¿Qué pasa si no se cumplen con esa formalidad? Aquí está la respuesta. Ese acto es ineficaz. Es ineficaz. Es ineficaz, pero dentro de la ineficacia existen sanciones distintas y las que yo les he conversado en ejemplos, que es esto, todo lo que estoy hablando yo ahora tiene que ver con la ineficacia de los actos jurídicos procesales, ¿ya? Existe una clasificación, habla de inexistencia, de nulidad, y después hay otra que se llama inoponibilidad. Bueno, ya está la preclusión, pero si ustedes se fijan acá y ven inexistencia, nulidad, ¿cuál sería la sanción para los dos ejemplos que le di? ¿Sería la inexistencia del acto procesal o sería la nulidad del acto procesal? Vean, lean lo que dice la nulidad. Es nulidad porque la solemnidad es un acto, como dijo usted, de validez, Sí, po. es un Ahí requisito de sería, validez. claro, y ahí se omitieron varios requisitos en ambos ejemplos que yo di. ¿Se fijan? Y la inexistencia, la verdad que la inexistencia ya, eso se menciona, pero en la práctica no se da nunca. Eso es, por ejemplo, falta de requisito de existencia, falta de jurisdicción, inexistencia del tribunal. Bueno, pero la inexistencia, la verdad que eso ya es más propio de materia civil, se estudia más. Pero acá en lo que me interesa más procesalmente, ahí me están inscribiendo, es que en materia procesal, la gran sanción que existe principalmente son la nulidad. Asócienlo a un acto viciado, y también la preclusión. Y la preclusión no tiene que ver con un vicio del acto procesal, sino que la preclusión tiene que ver en la medida que ese acto procesal que se presenta o que se hace, esta es la clave, se realice en un momento procesal inadecuado o sin respetar el orden prefijado por el legislador. Ejemplo, si yo contesto la demanda en el día 16 y el plazo para contestarla es de 15 días, y yo presento ese escrito procesal, ese acto jurídico procesal, que es la contestación de la demanda, que es un escrito, que está presentado al tribunal, yo les pregunto, ese acto procesal que se presentó, que consta en el expediente, ¿tiene alguna sanción de ineficacia? ¿Es válido ese acto? ¿Está bien hecho? No. Precluyó. Por lo tanto, ese acto jurídico no va a producir efecto. ¿Por qué? Porque perdió, o mejor dicho, no se realizó en el momento indicado, que eran 15 días, y lo presentó al día 16. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo de ineficacia del acto jurídico procesal. Ahí no es que voy a
volver para atrás, no es que el acto jurídico sea válido o inválido. Derechamente, el acto jurídico no produce efecto inquerido. ¿Por qué? Porque operó la preclusión. La preclusión es uno de los principios básicos del procedimiento, de todo procedimiento. Son distintas. Durante todo el procedimiento siempre hay momentos, etapas, para cada acto jurídico procesal. Y en la medida que se hagan dentro de los plazos está todo bien, pero si se realizan fuera de plazo, la verdad que no van a tenerse por no presentado. Esa es la sanción. Y eso opera porque precluyó su derecho. Preclusión. Bueno, eso es la nulidad. Asócienlo a requisito de validez, por ejemplo, la incompetencia del tribunal y todos los otros ejemplos que yo les di. Lo importante es que esta nulidad es distinta a la que ustedes tuvieron en materia civil. No tiene nada que ver. Acá la nulidad se denomina nulidad procesal. Procesal. Y la importancia que tiene esta nulidad procesal que puede ser a petición de parte o de oficio. El tribunal puede anular de oficio cuando observe que hay vicios evidentes en el proceso, puede anular de oficio. Por ejemplo, que lleguemos a la etapa de prueba y el tribunal se da cuenta que no se notificó la demanda. Un ejemplo así burdo, pero para que se entienda. Puede anular todo lo que se hizo después. Pero también se puede hacer a petición de parte. A petición de parte, que esa es como la nulidad típica. El ejemplo que les di, que se presentó la demanda, se notificó al demandado, pero en realidad no se le notificó válidamente, porque se notificó en el domicilio antiguo, él se cambió de casa. Bueno, ¿qué tendría que hacer él? Pedir la nulidad. ¿Y nulidad de qué? ¿Qué es lo que se anularía? A ver si me contestan. ¿Qué acto procesal? Tírense los leones. ¿Qué se anularía con ese, en el ejemplo? No quiero decir la palabra, porque si la digo, me van a decir al tiro. ¿Qué es lo que se anularía? En el ejemplo eso del domicilio, que no era. La notificación. La notificación, exactamente. Entonces, porque la notificación está, po, está en el expediente, está acá, po. Esto va a aparecer en el expediente. Notifiqué personalmente, tanto y tanto, listo, en este domicilio. ¿Y qué va a pasar si yo presento un escrito pidiendo la nulidad procesal? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Con este acto jurídico procesal? Va a ser nulo. Nulo. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse nuevamente? Notificar con el Notificar. domicilio de... Notificar, po, y notificar bien, po. Eso es lo que debiera hacerse. ¿Se fijan? Interesante esto porque yo le estoy dando luces a lo que se va a venir después cuando estemos en la notificación. Pues si no entendemos esto ahora, estas cosas así súper generales, les va a costar entender, por ejemplo, la nulidad por falta de emplazamiento, los efectos de una notificación, los requisitos, etc. Bueno, acá imaginemos, fíjense, y ¿qué pasa? Ya, esta es la notificación, está acá. Esta. Pero imaginemos que la causa siguió. Vamos a terminar con esto, no lo podemos dejar pendiente, porque si no, para no perder el hilo. Estos son todo el procedimiento que sigue. ¿Qué pasa si el procedimiento siguió, y por acá recién el demandado se dio cuenta que había un juicio en su contra? Y acá él presenta la nulidad procesal, el escrito, y el tribunal anula el proceso. ¿Qué pasa con todo lo que está acá? Todo, desde aquí hasta allá. ¿Qué va a ¿Se pasar? pierde todo lo actuado? Se anula. Facturada con efecto retroactivo. Se anula todo. ¿Qué significa eso? El efecto extensivo. ¿Se fijan? Que anula. Ya imaginemos que vamos a estar la notificación de acá, porque está todo unido. Va a anular todo para allá. Eso es el efecto extensivo. Todo. Eso es lo que está acá. Nulidad extensiva o derivada. Pero también se anula el acto exacto, o sea, el propio acto que se está anulando, la notificación, este acto está mal. Después van a ver ustedes quizás que
dentro del procedimiento hay actos procesales que se anulan, pero no necesariamente va a traer consigo que se anule lo que se hizo después, porque no están vinculados. ¿Ah? Pero aquí, obviamente, si la notificación de la demanda está mala, todo lo otro debe anularse. Eso es el efecto extensivo. Pero hay otros casos en que se anula solamente un acto procesal y que no implica la nulidad de todo, ¿ya? Y eso después lo podríamos ver con ejemplos, pero eso es importante que tengan presente. El ejemplo que yo les mencioné de la notificación es este tipo de nulidad. Esta se llama nulidad por falta de emplazamiento, que es no hubo emplazamiento, es decir, te notificaron pero no está mal emplazado. Ya, eso lo podemos ver después para no extendernos más. Nulidad por falta de emplazamiento. Artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Ahí nos vamos a detener la próxima clase y ahí vamos a terminar con esto y vamos a entrar a esta materia que es súper interesante. Ya vamos a entrar derecho ya a los actos judiciales o en general. Bueno, eso es todo. No quiero pasarme las 7. Más encima hoy día voy a